Muchas gracias a todos los que vinieron a este ciclo de conferencias del Instituto de Éticas Aplicadas. Con esta conferencia de Julián Gutiérrez inauguramos el ciclo de conferencias que van a estar dándose en este mismo horario de hoy, los segundos martes de cada mes. Esperamos que puedan venir al hermoso ciclo y pueden encontrar también las próximas charlas, el título de las charlas, de los abstracts, en las redes sociales del Instituto de Éticas Aplicadas, así que nos buscamos como Instituto de Éticas Aplicadas UCED. Éticas Aplicadas UCED. Éticas Aplicadas UCED, en las diferentes redes sociales. Bueno, entonces, dando inicio al ciclo, voy a presentar a la expositora de día de hoy, que es Juliana Gutiérrez. Ella es doctora en filosofía por la Universidad de los Andes de Colombia. Sus intereses de investigación incluyen la filosofía política de la ciencia, la relación entre ciencia y valores y la epistemología social. En su disertación se concentró en la relevancia epistémica y social de la diversidad, las dimensiones geopolíticas de la producción de conocimiento científico y posibles estrategias para afrontar injusticias epistémicas a nivel global. La charla de hoy, el título de la charla de hoy es El nuevo problema de la demarcación y los desafíos para una filosofía de la ciencia cargada de valores. Como van a escuchar, aborda una problemática central en temas de ética aplicada, que tiene que ver discutir o debatir sobre esta idea de que la ciencia, la práctica científica, tiene que estar atada a ciertos valores que implican algún tipo de neutralidad o imparcialidad respecto de los valores morales. Y bueno, Diana tiene una posición muy interesante respecto de esto, que vamos a discutir luego en la sesión de preguntas. Entonces, Diana. Perfecto, a ver si funciona bien. Perfecto. Bueno, primero muchas gracias a Abel por la invitación y también al Instituto de Éticas Aplicadas por el espacio. Para mí es un honor poder estar acá y compartirles parte de las cosas que he estado pensando en los últimos años. Esto en particular que les voy a mostrar por el momento es un trabajo en progreso, pero también tiene la finalidad de ser un poco más expositivo para quienes no están tan involucrados en todo el debate sobre ciencia y valores. Entonces, como ya dijo Abel, el título de mi presentación es El nuevo problema de la demarcación y los desafíos para una filosofía de la ciencia cargada de valores. En el programa decía los retos para una filosofía de la ciencia cargada de valores, pero luego caí en cuenta de que la palabra reto acá está asociada como a regañar y no necesariamente a desafío, entonces aquí hice un pequeño cambio para que no hubiese ningún tipo de confusión. Bueno, entonces rápidamente, ¿qué quiero yo defender en esta presentación o qué les quiero contar? En las últimas décadas en filosofía de la ciencia, en especial en filosofía feminista de la ciencia, ha habido un esfuerzo muy grande por dar argumentos en contra de lo que se llama el ideal de la ciencia libre de valores o el Value Free Ideal. Pero para la filosofía, abandonar este ideal ha implicado un nuevo problema, un nuevo desafío normativo. Bennett, Goldman y Thorsten Willcott, en un paper del 2022, que yo creo que ahora es un paper importante, han llamado a este nuevo desafío normativo el nuevo problema de la demarcación. Es decir, en el momento en el que abandonamos un ideal de la ciencia libre de valores y aceptamos que aspectos políticos, morales, religiosos, económicos pueden estar permeando y van, incluso puede ser deseable que permeen la investigación científica, pues eso implica que tenemos que preguntarnos en qué contextos esto lo consideramos legítimo o cuándo nos parece problemático. Ahora, estos autores sostienen en este paper que cualquier solución a este problema de la demarcación debe satisfacer los siguientes desiderados, los siguientes criterios, que más adelante les voy a explicar cuáles son, que son veracidad, universalidad y autoridad. Es decir, cualquier solución al nuevo problema de la demarcación debe asegurar que la ciencia trate de conseguir conocimiento, que ese conocimiento pueda ser utilizado por cualquier persona y para cualquier propósito, independientemente de sus valores, y adicionalmente que la ciencia parezca ser
confiable y legítima socialmente. Ahora, a pesar de que yo estoy de acuerdo con la caracterización del nuevo problema de la demarcación, lo que quiero mostrarles acá es que yo estoy en desacuerdo con la tesis de que cualquier solución tiene que satisfacer estos tres desideratos. Entonces, como les pongo acá, no es el caso que una solución satisfactoria al nuevo problema de la demarcación deba cumplir con esas condiciones, y yo creo que esta es como mi tesis más importante. Definir estos criterios demanda abordar preguntas de la filosofía política, es decir, aspectos que la filosofía de la ciencia había dejado de lado por mucho tiempo, ahora se vuelven centrales si quieren responder a este nuevo problema normativo. Bueno, con esto en mente, ¿cuál es la estructura de mi presentación? Primero, voy a presentar en qué consiste este ideal de la ciencia libre de valores, por si de pronto no conocen bien este debate. Luego les voy a mostrar qué significa abandonar el ideal, cuál sería este nuevo problema de la demarcación y cuáles son estos tres desiderata que estos dos autores proponen para evaluar estrategias de demarcación. Les voy a mostrar cuáles son los argumentos que se han planteado a las distintas concepciones del ideal de la ciencia libre de valores. Ahí lo tengo, BFI por Value Free Ideal. Luego les voy a mostrar mi crítica a Polman y a Wilcott, diciendo que esos tres desiderata de estrategias de evaluación, de estrategias de demarcación son inadecuados, y como conclusión, señalar cuáles son los desafíos para una nueva filosofía de la ciencia cargada de valores, y es que definir criterios de evaluación de estrategias de demarcación exige abordar preguntas de la filosofía política. Listo, entonces, el ideal de la ciencia libre de valores. Durante mucho tiempo en filosofía de la ciencia, y yo creo que en nuestro imaginario de cómo debe ser la ciencia, tenemos esta idea de que hay una separación fundamental, o como así clara, entre lo que son valores sociales, políticos, religiosos, económicos y morales, y por otro lado, aspectos epistémicos como son la concepción y evaluación de teorías, hipótesis, métodos y preguntas, y adicionalmente la recolección e interpretación de la evidencia. La premisa de base de este ideal de la ciencia libre de valores es la distinción hecho-valor. La ciencia se ocupa de lo que es el caso y por lo tanto tenemos que omitir cualquier contenido evaluativo, es decir, valores no epistémicos o que no estén relacionados con la adquisición de conocimiento deben excluirse de la tarea de adquirir conocimiento preciso y adecuado del mundo. Acá traigo una cita de Hugh Lacey, como para aclarar un poco en qué consiste este ideal. El objetivo de la ciencia es representar el mundo de los hechos puros, el orden subyacente del mundo, independientemente de la relación que éste pueda tener contingentemente con las prácticas y experiencias humanas. Estas representaciones luego son organizadas en teorías que, para poder ser fieles al objeto de investigación, deben usar únicamente categorías vacías de cualquier contenido o implicación evaluada. Entonces, más o menos la idea es que si excluimos aspectos sociales, políticos, morales, etc., pues vamos a poder conocer mejor aquello que es el mundo, que es independiente de lo que nosotros queramos o deseamos o preferimos. Ahora, este ideal de todas maneras, a pesar de que eso es una presentación muy amplia, tiene distintas interpretaciones o distintas concepciones. Acá voy a señalar tres maneras de entender en qué consiste ser libre de valores. Una manera de entenderlo es imparcialidad, es decir, valores, acá valores lo uso especialmente para referirme a valores no epistémicos, porque ese es como el debate. Valores no pueden jugar el rol de evidencia ni pueden determinar una decisión científica. Es decir, yo no puedo aceptar o rechazar una hipótesis porque es algo porque va en contra de lo que yo deseo o porque va en contra de mis valores. Yo tengo que atender a la evidencia o al menos algún otro tipo de justificación que sea pues como aceptable dentro de la práctica científica en la cual yo participo. Neutralidad. El conocimiento científico no puede presuponer o soportar ningún conjunto de valores específico. Debería ser compatible con cualquier conjunto de valores. Es decir, independientemente de lo que yo quiera o lo que yo valore, el conocimiento científico debería ser útil para yo alcanzar mis propios fines, ¿cierto? Y eso debería ser para cualquier persona.
Y autonomía es la idea de que científicos y científicas deben ser libres de tomar decisiones epistémicas, es decir, definir sus agendas de investigación, sus preguntas, sus metodologías, sus teorías, la aplicación de ese conocimiento, y esto pues reforzaría tanto la imparcialidad como la neutralidad. Más o menos la idea subyacente de la autonomía es que los científicos y las científicas saben qué es lo que están haciendo y cualquier otra entidad o actor externo que se entrometa puede estar afectando negativamente la producción de conocimiento. Listo. Ahora, ¿qué busca en teoría garantizar este ideal? Acá toma a Holman y a Wilcott. No, ellos no son defensores del ideal de la ciencia libre de valores, pero esto es lo que ellos señalan que el ideal de la ciencia libre de valores buscaba garantizar. Como les había dicho en un principio, la veracidad, es decir, científicos y científicas deben perseguir específicamente el descubrimiento del conocimiento, la universalidad, científicos y científicos deben producir resultados que puedan ser utilizados por cualquiera para propósitos no anticipados por quien investiga, y finalmente, científicos y científicos deben producir un cuerpo confiable de conocimiento con legitimidad social ampliamente reconocida. Estas tres cosas que el ideal busca garantizar para Holman y a Wilcott pues parecen deseables, independientemente de si el ideal es algo bueno o malo, pues estas tres cosas parecen ser cosas que nos gustaría mantener, ¿cierto? Entonces, más adelante lo que ellos van a decir es, si abandonamos el ideal, pues lo importante es mantener estas tres cosas, ¿cierto? Yo quiero decir que no necesariamente, yo voy a explicar bien por qué. Bueno, entonces, ¿qué implica abandonar el ideal y en qué consiste el nuevo problema de la demarcación? Entonces, ahora, ¿cuáles son los dominios en los que los valores, tanto epistémicos como no epistémicos, pueden jugar un rol? Hay varios en los que no es necesariamente problemático y yo creo que es aceptado en gran medida. Primero, la definición de agendas de investigación y distribución de recursos. Decidir qué investigamos y a quién le vamos a dar la plata para realizar esa investigación, pues ahí en cierto sentido es válido que entre consideraciones sobre qué es lo que nos importa. Y eso no va a afectar necesariamente el conocimiento que se está produciendo, pues, o el contenido. Por otro lado, acá en este contexto de ética, Instituto de Éticas Aplicadas y Ética de la Investigación, también consideramos válido que haya restricciones a maneras de realizar la investigación, por si no queremos generar daño a los sujetos con quienes estamos haciendo esa investigación, ya sean animales no humanos o animales humanos, ¿cierto? Por otro lado, también consideramos que es válido que entren valores en la decisión de cómo vamos a aplicar el conocimiento científico. El aspecto problemático es este cuarto, y es cuando decimos que los valores no epistémicos entran a tener algún tipo de influencia en aspectos internos o epistémicos, es decir, recolección y evaluación de evidencia, aceptación o rechazo de hipótesis o teoría, decisiones metodológicas, etc. Es acá cuando decimos que entran valores dentro de la investigación científica, ahí es donde surge el nuevo problema de la demarcación. Y es, no queremos decir que todo vale. A fin de cuentas, la filosofía de la ciencia sigue teniendo una pretensión normativa y nos gustaría pensar que vamos a tener criterios para decir cuándo hay buena ciencia y cuándo no tenemos buena ciencia, ¿cierto? Entonces nos toca responder la siguiente pregunta, y es, ¿qué tipo de influencia de valores o cuáles son los valores que consideramos permisibles y legítimos en la producción de conocimiento científico? Acá le traigo varias citas como para ejemplificar un poco mejor el problema. En el fondo, lo que parece preocupante de permitir que juicios de valor guíen la investigación científica no es tanto que estos tengan contenido evaluativo, sino que estos juicios puedan ser adoptados dogmáticamente al punto de no permitir el reconocimiento de evidencia en contra. Debemos asegurarnos de que los juicios de valor no operen de tal forma que lleven a la investigación a una conclusión predeterminada. Ahí está el problema. Ahora, Holman y Wilcott nos traen acá de nuevo el problema de la demarcación. Entonces, aunque esos propósitos que ya les señalé de veracidad, universalidad, autoridad, podrían ser abandonados, pues hay sentido en el que los deseamos, ¿no? Hay una carga argumentativa sobre el reformador que aboga por este cambio radical. O sea, quien quiera abandonar el ideal, pues tiene
una carga importante, un problema grande para solucionar. Específicamente, si uno rechaza algún propósito que motivaba la adopción del ideal de la ciencia libre de valores, entonces uno debería tener una respuesta convincente a por qué dicho propósito nunca debió ser acogido, por qué no debería continuar siendo acogido, o al menos mostrar que el ideal de la ciencia libre de valores fracasa en servir a dicho propósito. Y después ellos dicen, en la ausencia de este argumento, entonces debemos asumir que mantener la veracidad, la universalidad y la autoridad del conocimiento científico provee los desiderata para una solución adecuada. Entonces, si aceptamos los argumentos en contra de la idea de la ciencia libre de valores, tenemos varias tareas. Primero, mostrar, si perdemos alguno de esos desiderata, mostrar por qué lo podríamos perder. O segundo, mostrar que tenemos soluciones que permitan mantener esas tres cosas que nos parecían valiosas. Ahora, no sé si recuerdan las concepciones del ideal de la ciencia libre de valores, que eran imparcialidad, neutralidad y autonomía. Yo lo que quiero defender acá, parte de mi argumento depende de que ustedes me compren esto, y es que la imparcialidad en realidad está asociada a la veracidad. Es decir, si yo me aseguro que valores no estén jugando un rol de evidencia y no estén predeterminando algún tipo de decisión científica, entonces yo me estoy asegurando de que el conocimiento que estoy adquiriendo en efecto sea conocimiento del mundo y no simplemente algo que refleje lo que yo quiero, lo que yo deseo, ¿cierto? Por otro lado, la neutralidad lo que busca garantizar es la universalidad. Es decir, si el conocimiento científico no presupone o no está soportando ningún conjunto de valores específico, entonces cualquier persona podría hacer uso de ese conocimiento científico para cualquier propósito, porque el conocimiento es compatible con todo, ¿cierto? Y adicionalmente, pues está la idea de que si no está presuponiendo ningún conjunto de valores, pues entonces cualquier persona va a ver este conocimiento como confiable y por lo tanto le va a dar esa autoridad al conocimiento científico. Y finalmente, la autonomía, yo lo que trato de decir acá es que la autonomía también busca asegurar esa universalidad y esa autoridad. Ahora, hay argumentos para cada una de estas tres concepciones del ideal de la ciencia libre de valores. Y si uno organiza bien el debate, entonces uno va a ver que en realidad hay personas dentro de este debate que dan argumentos contra algunos de estos desiderata, ¿cierto? A pesar de que parecían deseables. Mientras que hay otros desiderata que se mantienen intactos y que nadie los va a tocar, ¿cierto? Entonces a continuación yo les voy a mostrar los argumentos en contra de cada una de estas concepciones del ideal de la ciencia libre de valores y les voy a mostrar qué implicaciones tiene esto para los desiderata que estos autores señalan. Entonces, argumentos contra el ideal. ¿Cómo voy de tiempo? A ver. Bien, perfecto. Listo. Entonces, argumentos contra la imparcialidad. Acá es probable que les lance mucha información porque es un debate muy grande y hago un esfuerzo como por sintetizarlo todo. Pero obviamente más tarde me pueden hacer preguntas porque voy a ir muy rápido. Entonces, de nuevo, ¿la imparcialidad en qué consiste? Decir que valores no pueden jugar un rol en alguna decisión científica, no pueden jugar un rol a la hora de decidir entre teorías o a la hora de decidir si rechazo o acepto una hipótesis, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los argumentos en contra de la imparcialidad? El primero es una tesis ya famosa en filosofía de la ciencia, es la subdeterminación de teorías por la evidencia. Hay ya uno podría pensar, pues no sé si sea la palabra un hecho, pero sabemos que el mismo cuerpo de evidencia es compatible con distintas teorías. Y la evidencia por sí sola no determina cuál es la teoría correcta. Por lo tanto, a la hora de decidir entre teorías, esa decisión no es empírica. Ya tienen que entrar otro tipo de consideraciones, ya sean cuál es la teoría más simple, que ese tipo de consideraciones parecen ser aceptadas dentro de la práctica científica porque son como los valores epistémicos, pero también podría ser cuál es la teoría que nos parece más justa, por ejemplo. En investigaciones que puedan tratar de identificar algún tipo de diferencias en inteligencia entre grupos raciales o entre distintos géneros, pues hay, o sea, a pesar de la investigación de entrada puede ser muy problemática si se plantea, pero incluso si quisieran dar explicaciones
a esas diferencias, si se encuentran, uno preferiría, creo yo, explicaciones que traten de dar con factores sociales en vez de explicaciones que traten de dar con factores innatos, a pesar de que es posible que haya un cuerpo de evidencia que sea compatible con ambas teorías. Entonces ahí la consideración es moral y no es empírica, ¿cierto? También está el problema del riesgo inductivo. Es un hecho que podemos estar equivocados, o sea, el conocimiento científico siempre tiene un grado importante de incertidumbre, ¿cierto? Entonces, a la hora de adoptar o rechazar una hipótesis, siempre sabemos que podemos estar equivocados, pero digamos que esta hipótesis, o una hipótesis en particular con que la comunidad científica se ha quedado, por decirlo así, o sea, cuando tomamos la decisión, siempre está la consideración de cuál es el riesgo si estamos equivocados. O sea, si nos equivocamos, ¿qué tan grave es? Y hay momentos donde puede que no sea tan grave, si estamos hablando sobre el origen del universo, ahí puede que no sea tan grave. Pero si estamos hablando de la efectividad y la seguridad de una vacuna, pues entonces ahí, si estamos equivocados, puede ser muy grave, ¿cierto? Entonces, ahí en ese momento hay un montón de decisiones que parecen ser epistémicas que están permeadas por consideraciones morales. ¿Cuánta evidencia necesitamos antes de sacar la vacuna en circulación? Obviamente todo depende del grado de emergencia de salud pública, ¿cierto? Pero en casos donde de pronto no sea demasiado urgente, entonces uno creería que la comunidad científica debería recolectar muchísima evidencia antes de llevar a la circulación una vacuna. O por ejemplo con el cambio climático. ¿Qué es más grave? Estar equivocados con que el cambio climático es producto de la acción humana o pensar que en realidad no hay ningún tipo de cambio climático. O sea, ¿cuál de las dos hipótesis es más grave equivocarnos? La primera simplemente nos lleva a tener unos cambios de vida muy grandes, pero la humanidad no estaría en peligro y hacemos los cambios necesarios para poder seguir viviendo en el planeta. Mientras que si estamos equivocados y negamos el cambio climático, entonces estamos poniendo en riesgo la vida de toda la humanidad en el planeta. Entonces, a la hora de aceptar o rechazar una hipótesis y la evidencia que necesitamos para eso, están consideraciones morales sobre las consecuencias del error. Y hay también toda una discusión sobre la dificultad de establecer 8 minutos, está la dificultad de establecer una distinción entre valores epistémicos y no epistémicos. Es decir, hay gente que señala que hay una distinción entre valores epistémicos como la simplicidad, la precisión, el alcance, que es lo que parece ser deseable para cualquier teoría, y valores no epistémicos como consideraciones morales, religiosas, económicas, y hay varios autores que señalan que esta distinción es en realidad insostenible. Perdón, 18. ¿Ah? 18. Ay, yo te di 8 y yo, Dios mío, de verdad. No, perfecto, no, ya dejo de correr, perdón. Entonces, si aceptamos estos dos argumentos, nos quedamos con la siguiente conclusión, y es valores no epistémicos y epistémicos, pero los valores no epistémicos, que son los que están en discusión, siempre están y deberían estar presentes en la justificación y motivación de decisiones epistémicas. En otras palabras, en realidad, ausencia de valores no asegura la veracidad. Pero ¿cuál es el desafío para una filosofía de la ciencia que acepte estos argumentos? ¿De qué forma los valores pueden jugar un rol en la justificación de decisiones epistémicas sin poner en riesgo la veracidad del conocimiento científico? Es decir, sin poner en riesgo el ejercicio de saber, pues, cómo entender bien el fenómeno que estamos estudiando y que no simplemente sea una proyección de nuestros intereses, porque eso sigue siendo lo que queremos, ¿cierto? Argumentos contra la neutralidad. Recuerden, neutralidad es el conocimiento científico no debe presuponer ni promover ningún conjunto de valores. Hay varias personas que han señalado que esto es imposible y a veces incluso indeseable. El primer argumento es que el conocimiento siempre es situado. Estos son argumentos que han puesto especialmente Donna Haraway y Sandra Harding, que murió la semana pasada y fue muy triste. Pero bueno. Más o menos estas autoras lo que señalan es cualquier forma de observación trivialmente es desde un lugar, y creer que es posible desdoblarse para poder
saber eso que estamos observando, cómo es independientemente de nosotros, es imposible. Entonces, la idea de poder observar sin presuponer nada propio, o sea, ya, descartémosla. Luego, además de eso, en realidad eso no es deseable porque si pensamos que eso es posible, entonces simplemente lo que se va a generar es un conocimiento donde quienes enuncian alguna hipótesis dicen, ay, yo no estoy para nada involucrado con esto. Entonces lo que simplemente se genera es producción de conocimiento donde los sujetos no responden por aquello que dicen o por aquello que están exponiendo. Entonces uno siempre está comprometido y uno siempre está involucrado en aquello que dice del mundo. Y lo importante es más bien la transparencia al respecto, en vez de decir, yo no estoy ahí, ¿cierto? Entonces, el conocimiento es situado, y conocimiento situado es un conocimiento responsable, en tanto que quienes lo producen están obligados a responder por los valores que ese conocimiento presupone e implica. Segundo, no hay distinción tajante entre hecho y valor. Hay un montón de términos, o sea, hay un sentido en el que a veces puede ser fácil decir, esto es un enunciado que describe cómo es el caso y esto es un enunciado que dice cómo debería ser el mundo, pero hay términos que son descriptivos, pero que también tienen un contenido evaluativo. Por ejemplo, cuando yo digo esta persona o este animal es cruel, ahí yo estoy tratando de describir una cantidad de acciones sobre ese animal o una persona, pero también en esa descripción estoy emitiendo un juicio de valor y es eso que está pasando es malo. Entonces, no es tan fácil de identificar cuando hay un enunciado puramente descriptivo o un enunciado completamente evaluativo. Y por lo tanto, es muy difícil decir cuando tenemos una teoría que solo describe el mundo, ¿cierto? Tercero, hay un montón de ejemplos de buena ciencia, es decir, ciencia que sigue todos los estándares epistémicos de una disciplina que lamentablemente ha reproducido valores sexistas, racistas, androcéntricos. Entonces, tenemos ahí casos donde se siguen las reglas y aún así decimos que en realidad ese conocimiento que se está produciendo no es deseable y que presupone un montón de cosas que queremos rechazar. Entonces, si aceptamos esos tres argumentos, el conocimiento científico en realidad no puede ser usado para cualquier fin o la promoción de cualquier conjunto de valores. En otras palabras, el conocimiento científico no es ni puede ser universal y no es ni puede ser neutral, porque siempre está presuponiendo algo. Lo importante entonces es qué es lo que queremos que ese conocimiento presuponga y qué es lo que queremos que ese conocimiento promueva. Ese es el desafío. ¿Cuáles son los conjuntos de valores que consideramos legítimos en la producción de conocimiento científico? ¿Y qué mecanismos podemos tener para excluir aquellos que consideramos ilegítimos? Y, más importante aún, ¿qué autoridad o legitimidad tenemos para decidir esa exclusión? Finalmente, argumentos contra la autonomía. Recordemos, la autonomía es la idea de que los científicos y las científicas, ellos solitos deberían tomar sus propias decisiones y nadie se debería involucrar en esas decisiones, más allá de financiar o definir cuál es la agenda. Entonces, acá tenemos dos argumentos importantes. Primero, que ya esto es evidencia empírica, es claro que hay efectos, o sea, que los valores o los intereses de los patrocinadores y las organizaciones financiadoras sesgan la investigación que se está financiando, incluso si la investigación está bien hecha. Y esto lo podemos ver en casos de investigación de toda la industria farmacéutica, o también podemos ver casos donde la industria petrolera, por ejemplo, financia investigación que trata de ser negacionista frente al cambio climático. Y segundo, el conocimiento científico tiene una responsabilidad social y la comunidad científica tiene que ser muy consciente de eso. Entonces, científicos no pueden simplemente decir nosotros estamos tomando nuestras decisiones solos, sino que tienen que siempre tener en consideración lo primero, los efectos del conocimiento que están produciendo y también pues, los intereses de quienes están patrocinando ese conocimiento. En caso de industria privada puede que sea muy problemático, pero si es conocimiento financiado públicamente, pues los científicos tampoco pueden decir esto es nuestro problema, sino que también tienen que responder a la sociedad que los está financiando y la sociedad que va a ser afectada por ese conocimiento que se produce.
Entonces, en realidad, completamente autónomos es algo que no deseamos, ¿cierto? Entonces, la ciencia no puede ser completamente autónoma, ni debe serlo. Inevitablemente es afectada por quienes la financian y adicionalmente debe responder a quienes son afectados por el conocimiento que se produce. ¿Cuál es el desafío? ¿Cómo podemos justificar la autoridad o esa confianza en la ciencia y la legitimidad social de la ciencia si ésta responde a unos intereses particulares? Y segundo, ¿a qué grupos de la sociedad debe responder y qué valores debe adoptar? O sea, ¿cierto? ¿A quiénes es la ciencia como accountable? ¿A quién le debe responder? Entonces, yo, después de presentar estos argumentos, ¿qué es lo que veo? Que los argumentos en contra de la imparcialidad lo que muestran es que el ideal de la ciencia libre de valores en realidad no es suficiente para asegurar que la comunidad científica adquiera conocimiento. No solamente no es suficiente, sino que es indeseable. Sin embargo, la preocupación por adquirir conocimiento bueno se mantiene. O sea, si queremos conseguir conocimiento que sea empíricamente adecuado, ¿cierto? Y que sea confiable en el sentido, que nos sirva para algo. Pero la libertad de valores o la imparcialidad en realidad no es lo que nos asegura llegar a eso. Pero la veracidad, mantengámosla. Los argumentos en contra de la neutralidad en realidad están abiertamente en contra de la idea de la universalidad. Si aceptamos que el conocimiento, si aceptamos que el conocimiento no es neutral, entonces el conocimiento no puede ser universal. El conocimiento, en realidad es muy difícil asegurarnos que el conocimiento que se está produciendo pueda ser utilizado por cualquiera para cualquier propósito, porque hay propósitos que en realidad no consideramos deseables. Entonces hay cosas que se cierran y de pronto es importante que se cierren esas posibilidades, ¿cierto? Y que los argumentos en contra de la autonomía en realidad lo que nos están invitando es a repensar la universalidad o abandonar también la universalidad, pero entonces sigue el problema de cómo justificamos que la ciencia es un conocimiento confiable, que a todos deberíamos atender y además de eso que es legítima, o sea, socialmente legítimo. O sea, a pesar de que ese conocimiento puede ir en contra de mis valores, de pronto, de todas maneras, es el conocimiento que es al que tenemos que atender en ciertos momentos. Porque puede ser el caso que grupos sociales no se sientan representados por un buen conocimiento científico y aún así uno diga, pues le toca atender a ese conocimiento, a pesar de que va en contra de lo que usted cree o lo que usted valora. Entonces es toda una discusión ahí. Bueno, entonces, están esos desafíos ahí importantes. La filosofía de la ciencia, cargada de valores, tiene que responder a ellos. Y han propuesto distintas estrategias de demarcación o soluciones a ese nuevo problema de la demarcación. Entonces acá les voy a mostrar cuáles son esas distintas estrategias de demarcación y voy a mostrarles cómo esas estrategias de demarcación no pueden ser evaluadas con los 3 desiderata porque en realidad emergen ya de los argumentos que les acabo de mostrar. Entonces hay ciertos desiderata que, pues, si se les pide es como una especie de petición de principio. O sea, yo estoy argumentando en contra de la universalidad y usted me está diciendo que la necesito cuidar, pues no es el caso. Entonces, ¿cuáles son las estrategias de demarcación? Bennett Coleman y Thorsten Wilcke identificaron 5 tipos de estrategias de demarcación y a mí la taxonomía me pareció muy clara. ¿Cuáles son esas estrategias de demarcación? Primero tenemos estrategias de demarcación axiológicas. Entonces son marcos normativos que tratan de dar criterios para escoger cuáles son los valores que consideramos permisibles dentro de la práctica científica. Los funcionalistas sí es, no vamos a decir cuáles son esos valores, pero sí lo importante es cuáles son los roles que esos valores pueden jugar dentro de la producción de conocimiento científico. Entonces hay ciertos roles o cierta influencia de valores que vamos a rechazar y hay otro tipo de influencia de valores que no nos parece tan problemático. Tenemos estrategias de demarcación consecuencialistas y es cuáles son los valores o qué roles son permisibles según los fines o los efectos que queremos alcanzar como comunidad científica. Entonces ya no es tanto en abstracto cuáles son los valores o cuáles son los roles, sino
dado el fin, cuáles son los valores o cuál es el rol que nos sirve para ese fin. Tenemos estrategias coordinativas, y es qué valores o roles para los valores son permisibles según su compatibilidad con las expectativas o convenciones epistémicas de una comunidad. Esas convenciones son contingentes, se definen en un contexto particular, pero entonces los valores que vamos a rechazar o los roles de esos valores que vamos a rechazar son aquellos que van en contra de esas convenciones o esos estándares epistémicos que hemos definido como comunidad. Y finalmente tenemos estrategias de demarcación sistémicas, y es qué procesos o estructuras sociales justificarían y manejarían la presencia de los valores y su influencia. Entonces ya no es escoger roles, escoger valores, sino tratar de identificar una estructura social particular de la comunidad científica que nos permita lidiar con los valores que sí o sí van a estar presentes en la producción de conocimiento científico. Ahora, lo que yo trato de identificar es que dependiendo del tipo de argumento con el que el filósofo o la filósofa de la ciencia se case, va a proponer una estrategia de demarcación distinta, y ahí, en esos momentos, los criterios de evaluación para esas estrategias de demarcación no pueden ser esos 3 desiderata, porque ya hay argumentos que esos filósofos o esas filósofas están presuponiendo. Entonces, quienes abandonan la imparcialidad, en realidad generalmente vemos que dejan los 3 desiderata intactos. Lo que se pone en duda en esos marcos filosóficos que parten del abandono de la imparcialidad, ponen en duda la capacidad y la deseabilidad de la ausencia de valores para asegurar la veracidad. Pero es importante mantener veracidad, universalidad y autoridad. Entonces, los marcos filosóficos que abandonan la imparcialidad adoptan estrategias de demarcación diseñadas para manejar la presencia de cualquier conjunto de valores y así asegurar las 3 cosas o los 3 desiderata. Si yo estoy manejando la presencia de cualquier conjunto de valores, pues entonces mantengo algo de neutralidad y en cierto sentido el conocimiento que se está produciendo sigue siendo representativo de todos los grupos sociales, de todos los valores, por decirlo así. Entonces, en ese caso, ¿qué tipo de estrategias se escogen? Estrategias funcionales, y acá tenemos el ejemplo de Heather Douglas. Heather Douglas lo que trata de identificar es como roles permisibles o no permisibles de los valores, y ella distingue entre un rol directo y un rol indirecto de los valores. Ella dice, los roles que vamos a excluir de la práctica científica es el rol directo, es decir, cuando los valores se usan abiertamente como evidencia y lo que hacen es hacer que el científico o la científica ignore evidencia que pueda ir en contra de su hipótesis. O sea, cuando sus intereses están predeterminando su decisión, ahí juega un rol directo y ahí ya hay que rechazarlo. Sin embargo, hay contextos donde los valores juegan un rol indirecto. Por ejemplo, en el caso del riesgo inductivo, ¿qué tanta evidencia tengo que recolectar antes de aceptar o rechazar una hipótesis? Ahí, consideraciones morales sobre las consecuencias del error, bienvenidas sean, eso es importantísimo. Estrategias sistémicas. Helen Longino y Philip Kitcher proponen 2 marcos súper interesantes. Helen Longino dice, lo importante es que la comunidad científica cuente con plataformas para crítica, unos estándares compartidos públicos para hacer esa crítica, que la comunidad científica responda a la crítica, adicionalmente que esa comunidad sea diversa, que haya todo tipo de perspectivas, y finalmente que todas las perspectivas se escuchen con la misma igualdad dependiendo de su autoridad intelectual. Eso parece perfecto para lidiar con los valores que están en la ciencia, y Philip Kitcher lo que propone es un contexto de justificación y de deliberación ideal para poder escoger cuáles son los valores que nos interesan, pero bueno, después vamos a hablar de Kitcher, pero Kitcher no habla tanto de contextos internos. Y finalmente tenemos estrategias coordinativas, donde podemos identificar que sesgo es algo indeseable y sesgo es aquello que va en contra de las convenciones de una comunidad. Entonces, valores promueven formas de sesgo indeseable cuando promueven prácticas que consideramos cuestionables. Y voy a ir de acá muy rápido. Si abandonamos la neutralidad, rechazamos la universalidad, y lo que generalmente pasa acá es que escogemos estrategias axiológicas,
Hay gente que dice, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que rechazar cualquier tipo de conjunto de valores opresivos, y esto es Sandra Harding. O hay gente que dice, lo que tenemos que hacer es hacer un conocimiento científico que sea abiertamente democrático. Cualquier tipo de conocimiento científico que promueva valores no democráticos debería ser rechazado. Y finalmente, tenemos estrategias consecuencialistas y los valores son justificados según los efectos que deseamos promover. Escogemos los fines y luego escogemos los valores. Y si abandonamos la autonomía, aceptamos el desideratum de la universidad, el desideratum de la autoridad, podemos tener un debate sobre la deseabilidad de la universalidad y la fuente de la autoridad, y acá generalmente lo que yo he identificado es que las estrategias de demarcación lo que hacen es, si se rechaza la universalidad, son axiológicas y consecuencialistas, y si acepta la universalidad, son coordinativas, sistémicas o funcionalistas. Entonces, así ya en resumen, las distintas estrategias de demarcación buscan responder a diferentes desafíos, y diversas estrategias de demarcación pueden ser desarrolladas dependiendo del tipo de libertad de valores que se quiere criticar y el desideratum que se busca rechazar o satisfacer. En ese sentido, no es el caso que todas las estrategias de demarcación deban satisfacer los tres desiderata, y aunque todos los marcos normativos de la ciencia cargada de valores están igualmente comprometidos con la veracidad, ese no es el caso con la utilidad y la universalidad. Y ya, conclusión, termino. Los desafíos para la filosofía de la ciencia y criterios de evaluación. Entonces, esto es solamente una diapositiva, y muy en resumen, no podemos utilizar los tres desiderata para evaluar si una estrategia de demarcación es exitosa o no. La veracidad se queda quieta, la veracidad sigue siendo un desideratum para cualquier marco normativo de una ciencia cargada de valores. Y en casos de desacuerdos entre estrategias de demarcación y sus efectos prácticos, la discusión no puede ser dirimida al evaluar cuál es la estrategia que cumple los tres desiderata, porque al definir los criterios de evaluación, la discusión muy probablemente va a ser cuál es la fuente de la autoridad y la legitimidad social de la ciencia y cómo podemos justificar la autoridad, o sea, que consideramos que es legítima, socialmente y confiable, y la legitimidad social de la ciencia sin universalidad, es decir, aceptando que la ciencia no está representando todos los conjuntos de valores de la sociedad. Y estas son preguntas que son claramente de la filosofía política, y entonces la filosofía de la ciencia, para resolver este nuevo problema de la marcación, tiene que hacer filosofía política. O sea, es como una invitación a hacer una filosofía política de la ciencia. Ya, terminé. Bueno, muchas gracias, Juliana. Extraordinaria exposición. Ahora abrimos un espacio para preguntas o discusiones. Voy a poner aquí mi cuaderno para anotar. Bueno, ya, Pedro. Ya, yo tengo una pregunta que invita como a dar un paso atrás en la reflexión, y la presento así. Me parece que la forma en que se presentó el ideal de la ciencia libre de valores es una... Bueno, la forma en que se presentó es como radicalmente como representacionalista, plantea algo así como una teoría bien sustantiva de la verdad, una distinción muy clara entre hechos y valores. En el fondo, una teoría semántica y quizás ontológica muy cargada, quizás como el realismo científico, cosas por el estilo. Entonces, en un marco como ese, los valores como que pareciera ser algo como ajeno, incluso irracional o algo por el estilo. Entonces, lo que veo yo es que en estas propuestas que apuntan a establecer un nuevo criterio de demarcación, buscan como integrar elementos más pragmáticos a la práctica científica, como que desafían esa percepción como representacionalista de la ciencia. Ahora, pero la pregunta que yo me hago es por qué, en vez de hacer eso, en el fondo, en vez de integrar los valores a la práctica científica, ¿por qué no simplemente reconocer que el lenguaje humano es un conjunto de herramientas distintas que sirven a fines diferentes? La ciencia lo que busca es simplemente describir, explicar, etcétera, etcétera. Por tanto, en caso en que haya subdeterminación o en caso en donde haya problemas inductivos, en el fondo la ciencia dice, bueno, hasta acá nomás llega la ciencia y no se puede hacer nada más. Y por otro lado, hay otros juegos de lenguaje, ¿no?
que son políticos, que son prácticos, éticos, etcétera, que también tienen criterios de corrección, digamos, intersubjetivos o en fondo de criterios de validez, etcétera, etcétera. Y de alguna manera, en vez de integrar los valores en la ciencia, ¿por qué no simplemente reconocer que existen estos dos usos del lenguaje, que ambos son legítimos, que pueden interactuar entre sí, pero que no se superponen? Entonces, como la pregunta, como la duda que nos surge, ¿no?, de la presentación. No, o sea, súper buena la pregunta. Yo creo que lo que estos argumentos tratan de demostrar es que establecer esa distinción entre estos dos distintos usos del lenguaje no es posible, pues, bueno, porque en esos usos del lenguaje, esas prácticas humanas que tratan de dar cuenta de lo que es el caso, siempre van a estar como permeadas por otras cosas que generalmente supuestamente poníamos como en otro saco, ¿no?, o en otra bolsa, y es en todas esas consideraciones morales o económicas, políticas, religiosas, y eso siempre está ahí, incluso en aquellos casos donde estamos diciendo solo estamos describiendo el mundo, porque estamos decidiendo cómo vamos a hacer esa investigación, estamos decidiendo cuáles son los fenómenos que vamos a observar, estamos decidiendo cómo vamos a interpretar aquello que observamos. Entonces, en un montón de microdecisiones, en ese juego de describir el mundo, están entrando todas estas cosas que supuestamente eran parte de otra bolsa. Pues es más o menos lo que están tratando de decir estos argumentos. Me parece muy chévere que sí, que en efecto en esa presentación que yo hice de Ideas de la Ciencia Libre de Valores es muy representacionalista o realista. Es posible adquirir un conocimiento que sea verdadero, como con B mayúscula, es que describa adecuadamente una estructura subyacente del mundo. Listo. Sin embargo, hay versiones de Ideas de la Ciencia Libre de Valores que no son tan representacionalistas, que uno podría decir que son más pragmatistas, y se acogen a la distinción entre valores epistémicos y no epistémicos. Es decir, en efecto, la actividad científica va a tener constantemente un montón de decisiones que no se pueden definir por aspectos empíricos, si se quiere, pero las decisiones tienen que estar mediadas por valores que consideramos aceptables dentro de la comunidad. Esta explicación nos parece más simple. Esta teoría permite explicar más fenómenos. O esta teoría es mucho más coherente con otras teorías de otros ámbitos, entonces la consideramos deseable. Esos son como valores epistémicos, en un sentido decimos, bien, acá tenemos decisiones que se han tomado con criterios que no son sociales, políticos, económicos, tal. Esa es una versión de la idea de la ciencia libre de valores, pero ante esa versión están los argumentos señalando que la distinción entre valores epistémicos y no epistémicos es como muy difícil de sostener. Porque primero, esos valores epistémicos han cambiado a través del tiempo, y segundo, en varios dominios, valores que consideramos epistémicos pueden fomentar formas de opresión o pueden fomentar ciertas posturas políticas. Entonces Helen Longino tiene un argumento como interesante mostrando cómo en investigaciones, de nuevo, sobre diferencias entre distintos géneros pueden ser afectadas, o sea, cómo hacer esas investigaciones tenemos distintas teorías para poder explicar esas diferencias. Valores que son epistémicos pueden estar fomentando valores mucho más conservadores. Entonces, por ejemplo, la simplicidad puede estar fomentando formas de reduccionismo, y ahí llevamos de un momento a otro a preferir explicaciones que nos lleven a explicaciones biológicas en vez de biológicas y sociales a la vez. Entonces, un valor que consideramos epistémico de un momento a otro está fomentando valores que en ciertos contextos parecen ser opresivos. Y ahí, entonces, eso epistémico se vuelve político o social, ¿cierto? Entonces, la distinción es difícil. Entonces, la idea de la ciencia, entonces, todo eso para responder, que la idea de la ciencia libre de valores, o sea, su versión más fuerte sí es como realista, o como lo acabaste de decir, pero hay otra versión más débil que se apega a la distinción entre valores epistémicos y no epistémicos. Pero sí, no sé si respondí tu pregunta. Gracias. ¿Yo? Sí. Ya, muchas gracias, Julieta. Voy a hacerte una pregunta como que si yo fuera un ciudadano de a pie. ¿Okay? Listo. Y hoy día hay una tensión, y quizás sale un poquito de tu presentación, pero ya que tú ya has profundizado en el tema de la
ciencia libre de valores, que eventualmente es un ideal y que es una realidad, cosa que yo comparto. Hoy día hay una gran tensión porque hay todo un mundo que vamos a decir que es el negacionismo científico. Sí. Entonces después vamos a escuchar a los filósofos y a los científicos que van a decir, pero mira, la ciencia no es pura cosa empírica, los datos no hablan por sí solos, la ciencia no es libre de valores. Ese eventualmente para ese ciudadano a pie que está escuchando el negacionismo científico podría eventualmente transformarse en un argumento para decir, sabes que los negacionistas científicos tienen razón, esto es pura subjetividad. ¿Cómo responde una filósofa de la ciencia que, asumo que no es negacionista científico, a ese ciudadano a pie que puede ver detrás de esta discusión argumentos que lo empujen hacia decir, sabes que más, esto es pura subjetividad, las vacunas, la verdad que al final es puro cuento de las farmacéuticas? ¿Cómo manejamos esa realidad de que la ciencia no es libre de valores versus que la ciencia sí se sostiene en datos empíricos que eventualmente son indiscutibles? Hay una tensión ahí, no sé cuál es tu reacción para este ciudadano a pie, digamos. Mi reacción para ese ciudadano a pie sería tratar de... Bueno, pero esa discusión es súper importante y fundamental para tener, y es la discusión yo creo que más difícil en este momento, pero ese ciudadano lo que está presuponiendo de base es el ideal de la ciencia libre de valores, porque lo que está justificando que no crea en el conocimiento científico es el hecho de que ese conocimiento científico está permeado por valores. Y lo que uno tiene que mostrar es que el conocimiento científico, no hay conocimiento científico no permeado de valores, perdón, no hay conocimiento científico que no esté permeado de valores, pero eso no implica abandonar la confianza en la ciencia. Lo que esa persona está presuponiendo es, para confiar no puede haber valores. Y eso es lo que estamos tratando de poner, es no, la confianza no depende de si hay valores o no, la confianza depende de otro tipo de cosas, la confianza depende de si la comunidad científica está estructurada de tal forma que nos aseguremos de que la gente, a pesar de que no puede salirse de donde está, por decirlo así, la gente trata de ser juiciosa, honesta, rigurosa, que es transparente, muestra cuáles son los datos, muestra cómo los recolectó, que hay procesos de revisión por pares. Estamos asumiendo pues que hay contextos donde todo funciona, pero a pesar de que hay muchos problemas pues como integridad científica que ya obviamente los conocemos, de todas maneras es posible producir ciencia confiable que toma decisiones que no son necesariamente empíricas. Entonces a ese ciudadano lo que yo diría es, no, usted está presuponiendo precisamente lo que queremos discutir. La confianza no depende de que no haya ningún tipo de valor en la ciencia. Y en el momento en que esa persona acepte eso, puede ver conocimiento científico que está permeado de valores como confiable. Y también tiene que tratar de identificar, más bien es, ok, esta persona, bueno, voy a decir así, no es necesariamente perversa, o estos científicos no son necesariamente perversos. Por ejemplo, incluso en el caso de farmacéuticas, pues hay momentos donde, a pesar de que hay intereses claramente económicos, porque los hay, pues de todas maneras confiamos en que las vacunas contra el COVID pues, son efectivas, y a pesar de que obviamente hay toda una cantidad de valores económicos detrás de la producción de esas vacunas, como ciudadanos decimos, ok, que hayan esos valores económicos detrás, no implica que estas vacunas, que ese conocimiento que se produjo sea malo, porque ahí sí, como que hay una coordinación entre valores. El éxito económico de estas farmacéuticas depende de que lo que están produciendo funcione y que la gente la ayude, ¿cierto? Entonces uno dice, listo, a pesar de que hay valores ahí detrás, creo que en este contexto es importante confiar. Entonces, la desconfianza, en realidad el escepticismo más puro, es como otra cara de la moneda del ideal de la ciencia libre de valores. Pero no sé si sea una conversación fácil, no sé si el ciudadano haya entendido lo que acabo de decir, pero bueno. Gracias. Rodrigo. Muchas gracias, Julieta, muy estimulante todo. Una pregunta muy rupestre, pero anecdótico. Me interesó mucho toda esta idea de abandonar la ficción de la universalidad como idea de que la ciencia está por encima de los valores. Y al final de mi presentación hice una suerte de apuesta por una universalidad democrática, que acepte todos aquellos valores que consideramos objetivos, no opresores, etcétera, etcétera.
¿cómo responderías vos a la aplicación de trabajar haciendo ciencia con científicos de sociedades que consideran como no opresivos valores completamente distintos? ¿Cómo enfrentás esa nueva apuesta por una universalidad democrática con, de vuelta, individuos que parten de bases estas radicalmente distintas? Como esto fue un chiste de agarrar un científico norteamericano, uno chino y uno árabe, como cómo trabajan con esa universalidad por la que vos bregás. Sí, bueno, ahí pues en términos aplicados siempre hay un montón de retos, pero gran parte de estas estrategias de demarcación tienen un valor que presuponen todos y es la diversidad es fundamental. Entonces, cuando estamos hablando de una comunidad científica que tenga que definir cuáles son los valores que van a promover, en realidad la comunidad científica tiene que estar compuesta por personas con valores que probablemente van a ser incompatibles entre sí, para precisamente fomentar esa discusión. ¿Cómo va a terminar esa discusión? No lo sé, pero sí es importante que la discusión se dé. Entonces, esa comunidad científica tiene que estar compuesta por primero, bueno, eso es toda una discusión también, hay gente que diría que personas desde todas las perspectivas, como desde la persona más racista, por decirlo así, o la persona más machista, y después la persona más feminista, y todas esas personas van a tener una discusión sobre cuáles son los valores que van a considerar importantes promover dentro de ese conocimiento que se está produciendo. Sin embargo, dentro de esas estrategias también hay gente que abiertamente dice hay perspectivas que no deberían hacer parte de la producción del conocimiento científico y es nosotros no queremos ningún tipo de valor racista y no tenemos por qué darle el lugar a esa persona. Y es como, y ya, se cierra la puerta. Pues, alguien como Sandra Harding, por ejemplo, diría algo de eso. Es como, yo no necesito un supremacista blanco, yo no necesito una persona machista con quien tener una discusión sobre por qué todas las personas tienen los mismos derechos. Entonces, ahí hay todo un debate, pero en general sí se dice que en esa comunidad científica tiene que haber una cantidad de discusiones que probablemente van a recaer sobre qué es lo que verdaderamente nos importa, cuáles son las cosas que consideramos buenas para la sociedad. No sé cómo terminaría esa discusión, pero esa es la idea, de que esa discusión entre las perspectivas diversas se tiene que dar dentro de la comunidad científica. Bueno, tenemos 4 preguntas y 3 minutos, así que vamos a seguir muy rápido, igual de capaz podemos seguir conversando después. Alejandra. ¿Hacemos las preguntas todas juntas? ¿O cómo preferirías? No, bueno, podemos hacer el tema que no sé si vamos a llegar a responder todas. No, yo creo que vamos por una y el resto lo hacemos más el afuera. Juliana, muchas gracias por la presentación. Yo soy economista, soy profesora del Instituto de Éticas Aplicadas, así que mucho para aprender. Y me gusta mucho la conclusión sobre la filosofía política, dado que vengo desde, mis preguntas provienen desde la ciencia social. Quisiera llevarte un poquito más a terreno y aprovechar tu presencia acá para preguntarte sobre recomendaciones para el Instituto de Éticas Aplicadas, en el cual estamos navegando en comunidades epistémicas que están en formación. No todas las éticas aplicadas tienen los mismos grados de desarrollo y siguen surgiendo espacios en los cuales se sigue trabajando inter y transdisciplinarmente dentro de este ámbito. Por lo tanto, nosotros nos movemos desde como instituto en esos espacios. Entonces, pareciera que en tu presentación era como muy claro, esto era no epistémico y esto es epistémico. Claro. Pero si lo epistémico está en formación, ¿cómo podemos contribuir a sostener pues, el planteamiento que tú estás haciendo de la velocidad o del tema de no podemos eliminar los valores de lo que estamos haciendo? Es una pregunta súper importante y muy compleja. Pues sí, pero no creo que tenga una respuesta para ella. Acá yo, en efecto, como que dependí mucho de la distinción epistémico-no epistémico, pero es una distinción que claramente es borrosa y que hay gente, como lo mencioné, que ha planteado discusiones en contra de esa distinción.
Pero pensemos que epistémico es como aquellas cosas que están relacionadas con la adquisición de conocimiento, ¿cierto? Y de pronto no epistémico con las cosas que los vemos más lejanos de eso. Pero frente allá a la pregunta, esto es algo que me gustaría como explorar un montón, pues por ejemplo en casos como, yo creo que es súper importante en las distintas disciplinas, especialmente cuando se enseñan temas como de ética, de la investigación, tratar de mostrar que la integridad científica no necesariamente está asociada a ausencia de valores, que yo creo que tenemos siempre como esas dos cosas muy juntas, ¿no? Y integridad científica más bien tiene que ver es con transparencia, con ser explícito frente a las presuposiciones que uno tiene y mostrar todos los procesos que han llevado a la producción de ese conocimiento que uno está presentando. Más allá de simplemente escribir, no hay ningún conflicto de interés, porque de pronto puede que sí lo haya, pero no necesariamente está mal, debe ser siempre transparente con el lugar desde el que uno parte. Entonces creo que en distintas disciplinas, cuando se trata de hablar como de, bueno, eso por un lado, lo pienso como casos como de integridad científica y ética de la investigación. Pero sí, como que de pronto, en formación como de personas, yo diría como, bueno, tratemos siempre de decir cuáles son los, o sea, usted de dónde parte, cuáles son las cosas que a usted le importan, cuáles son las cosas que usted valora y trate de identificar cómo eso está permeando las decisiones que usted toma a la hora de hacer una investigación. Sí, aunque eso sí es muy tentativo. Estamos ya un poquito pasados del tiempo, así que les pido disculpas a las tres preguntas que venían, pero las podemos conversar y discutir para afuera, cafecito mediante, así que están todas invitadas. Así que muchísimas gracias, No, Juliana. muchas gracias.